Ahí sí. Ahora sí. Listo, chicos, perdón. A ver, bueno, esta es la diapositiva número 37 de la que corresponde a las diapositivas que corresponden a las pruebas a lo largo del ciclo de vida. Bien, nosotros hemos probado ya cada uno de los componentes en las pruebas de componentes, hemos revisado la integración de esos elementos justamente a través de las pruebas de integración y hemos probado todo el sistema con las pruebas del sistema. Ahora, recordemos una cosa, todas estas pruebas se hacen en la empresa o en el área de desarrollo, ¿ok? Si bien recuerden que tenemos dos equipos, un equipo de desarrollo y un equipo de pruebas que todavía pertenece a la parte de desarrollo. Si ustedes recordarán, nosotros tenemos las llamadas pruebas alfa y pruebas beta. Sí, eso conversamos también en clase. ¿Quién me puede contar cuál es la intención de las pruebas alfa y las pruebas beta? ¿Recuerdan ustedes eso? Cuéntenme un poco. A ver, ayúdenme, señor Martínez. ¿Qué se hacían las pruebas alfa y qué se hacían en las pruebas beta, por favor? Brian. Las alfas son realizadas por clientes. No, no. Ahí estamos equivocados, estimado Brian. David Arcos, ayúdame con eso. ¿Qué diferencia hay entre las pruebas alfa y las pruebas beta? Recordemos, yo les hice una línea de tiempo, y en esa línea de tiempo marcamos algunas cosas, ¿ok? David, Sí, que dígame. ya, Ya le digo, perdón. a ver, Las pruebas de alfa son las que se hacen en el desarrollo. ya se hacen en el área de desarrollo, perfecto. ¿Y las pruebas beta? Esas son en los clientes, si no estoy mal. Sí, la intención, justamente, muchas gracias. Sí, como recordarán ustedes, nosotros teníamos pruebas alfa que se hacen antes de que se termine el sistema, digamos, y que las pruebas beta ya son cuando prácticamente se ha terminado, y vamos a hacer pruebas con el grupo de clientes, un grupo seleccionado, pues hacemos una primeras beta, inclusive podemos pasar a una segunda fase de pruebas beta donde hacemos ya las pruebas con todas las personas que van a utilizar el sistema, ¿ok? Eso también lo vamos a topar ya en la parte de implantación, perdón. Ahí podemos retomar un poquito este tema. Pero es importante que ustedes hagan esa separación, ¿no? ¿Cuáles son las pruebas alfa y cuáles son las pruebas beta? Pruebas beta, como decimos, son las que se hacen con los clientes. Bien. Dentro de las pruebas que se hacen con los clientes, no significa que ya esté terminado completamente el sistema, no se olviden. El sistema está terminado cuando ya se terminan todas las fases de pruebas. ¿Ok? Esa parte es importante. El sistema solamente está terminado cuando se han cumplido con todas las fases de lo que corresponde a pruebas. Inclusive en este caso, las pruebas con el cliente. Ahora, nosotros en las pruebas de aceptación, ya vamos a justamente hacer prácticamente las pruebas de sistema, pero aplicadas, ¿sí? Aplicadas o en conjunto con los clientes. Como decía, puede ser un conjunto de personas, de los clientes, personas específicas en ciertos cargos, con ciertos perfiles de usuario, o directamente probarlo con todos, ¿no? Pero eso es lo que nosotros vamos a hacer ahora, prácticamente hacer unas pruebas para verificar el uso y qué tanto se cumple con lo que realmente se había esperado del sistema, ¿ok? Pero ya con el cliente. Bien, eso es en resumen. Vamos a ver cuáles son los objetivos en sí de las pruebas de aceptación. Las pruebas de aceptación, como las pruebas de sistema, generalmente se enfocan en el comportamiento y las capacidades de todo el sistema o producto. Los objetivos de estas pruebas de aceptación incluyen establecer confianza en la calidad del sistema en su conjunto, validar que el sistema está completo y funcionará como se esperaba, verificar que los comportamientos funcionales no funcionales del sistema sean los específicos. Entonces, se fijan, aquí lo que nosotros estamos hablando es justamente de que vamos a validar que el sistema funciona adecuadamente, es decir, que todos los procesos que han descrito en los requerimientos, todas las características que tenía que tener en el sistema definidas en los requerimientos estén según lo que se esperaba del sistema. ¿Ok? Y según lo que se definía, mejor dicho, en el documento de requerimientos. Aquí puede pasar algunas cosas, ¿sí? Aquí puede pasar algunas cosas. Recuerden que todavía estamos en etapa de pruebas. Suele pasar que cuando llegamos a esta etapa, pues hay algunos casos en los que, digamos, el sistema funciona correctamente en todos sus procesos, pero cuando se tiene una carga ya más pesada
ya de información, de consultas a las que se utiliza para los diferentes procesos, ya sean en formas, o mejor dicho, formularios o en reportes, puede haber ciertos problemas. Alguna vez que me comentaba sobre los tiempos de respuesta de los reportes o de las consultas. Adicionalmente, puede ser que la presentación de los datos en las consultas no sean los adecuados que nosotros esperamos, o que inclusive se obtengan ciertas diferencias con lo que uno esperaba obtener cuando se definió el proyecto, ¿no? Eso puede pasar. Pero entonces, justamente, ¿quiénes son los más adecuados personas que pueden probar esto? Pues los clientes, los que van a probar, van a utilizar este sistema prácticamente a diario desde que se libere ya la versión final. ¿Ok? Entonces ellos nos van justamente a ayudar a controlar eso, verificar que todo se esté cumpliendo. Y como decíamos, aquí tenemos elementos funcionales no funcionales. Cuando no se hacen pruebas de carga, es decir, cómo va el sistema a funcionar ya con cargas grandes de datos, ya prácticamente como parecido a que se va a utilizar en producción, es decir, en sistema ya en tiempo real, pues podemos caer en problemas graves, bastante graves. Voy a comentar algunos de ellos. Hace algunos años, ¿sí? Me parece que fue el 2009, 2010, por ahí, no recuerdo bien el año, el Seguro Social del Ecuador liberó el sistema que utiliza el IES, ¿sí? El sistema del IES, el que tenemos ahora acceso a todo el mundo. Bien, ellos liberaron el sistema, me parece que fue en noviembre o diciembre, no recuerdo bien el mes, pero era por ahí. Bien, el momento que liberaron, obviamente proponía muchísimas cosas que se podían poder hacer ahí, ¿no? Por ejemplo, sacar las citas médicas, consultar cuestiones de préstamos, bueno, los servicios que ofrece el IES, ¿no? Y bueno, y algunas otras cosas que eran para empleados y empleadores. Resulta que en el momento que se lanzó, ¿sí? Pues prácticamente las personas no podían acceder al sistema. Fue un caos. No se podía acceder, la gente intentaba y no se podía, el sistema estaba colapsado completamente. Y no pudieron darle solución. Tuvieron que suspender, sí, me parece que fue en noviembre, tuvieron que suspender el uso del sistema, me parece que duró alrededor de hasta para mediados de enero del siguiente año, y recién pudieron volver a sacar el sistema a funcionar. Y en esa ocasión, bueno, ya tuvieron algunas fallas pequeñitas, pero los pudieron recuperar. Y justamente los que les estoy mencionando es importante porque el problema que se dio es que si bien el sistema funcionaba en la parte de procesos internos, pues no se había hecho una prueba de carga. Y en el momento que se empezó a recibir una cantidad masiva de intentos de conexión, de solicitudes de conexión hacia los servidores, pues estos se bloquearon. No, pues no tenía la capacidad para responder la cantidad de, de solicitudes que se tenía, ¿no? Y obviamente eso ocasionó un caos terrible. ¿Por qué se dio esto? Justamente porque no se hicieron pruebas de carga. No son solamente son pruebas de carga en cuestión, en este caso que le estoy mencionando de las conexiones de base de datos, ¿no? ¿Cómo respondes a una gran solicitud de datos de los clientes que están conectándose al servidor? ¿Cómo se soluciona esto? Bueno, tenemos algunas opciones, ¿no? Tenemos la posibilidad de tener un servidor extremadamente potente que tenga a lo mejor varias conexiones de red, o a su vez podemos distribuir el sistema y ponerle un sistema distribuido para que esa arquitectura pues pueda responder a todas las solicitudes que estaban presentando. O sea, se va distribuyendo un poco la carga de las solicitudes para que puedan responder a eso. Entonces, obviamente, como les mencionaba, el sistema como tal funcionaba bien desde el punto de vista funcional, pero en el requerimiento no funcional, que es decir, saber qué es lo que pasa cuando tenemos una conexión de datos, no respondió a eso. Como digo, esto se basa más que todo en que no se hicieron pruebas de carga, como no solamente en cuestión de base de datos, sino ya a nivel de conexión. Perdón que repita esto algunas veces porque es importante que ustedes lo consideren. Esto es un claro ejemplo de que todo tipo de pruebas tienen que basarse en cómo va a funcionar el sistema ya en tiempo real, en producción. Tomar en cuenta todas las variables para que en las pruebas se puedan hacer las correcciones necesarias y se pueda, en el momento que se saca ya a producción, pues funcione adecuadamente. Si se saltan estas pruebas, pues tenemos problemas de este tipo. Fíjense el inconveniente que se generó. Obviamente la gente del sistema tuvo problemas gravísimos en ese caso, o sanciones, algunas personas salieron y todo. Tuvieron consecuencias bastante graves, ¿no? Y bueno, entonces una parte importante que ustedes consideren de estos elementos para que puedan tomar en cuenta esto. Ahora, otro ejemplo que se dio justamente en este año.
Eh, no sé si alguno de ustedes tuvo algún hermano que este año dio las pruebas para ingreso a la universidad, o algún familiar, o mi hermano o amigo. Resulta que al inicio estas últimas pruebas, ¿sí? Habían querido cambiar la plataforma. Y esa plataforma cambiada, pues intentaron hacer que los chicos hagan unas pruebas con esa nueva plataforma. ¿Qué es lo que ocurrió? Pues algo parecido a lo que pasó con la plataforma que les comenté del seguro. ¿Sí? Se conectaba la gente, no podían conectarse, a veces les aparecía una pregunta, a veces no les aparecía nada, el tiempo seguía corriendo, fue un caos total. Hicieron eso una vez como prueba, pasó creo que una semana o 15 días, hicieron otra prueba más y tuvieron el mismo problema. Tenían que una semana más para poder solucionar la situación y lo que hicieron es volver a la plataforma anterior. Insisto, ¿por qué se daba esto? Porque el sistema, como les comento, era prácticamente el mismo, sino que estaba trabajando sobre diferentes plataformas. ¿Por qué? Porque no se hicieron las pruebas adecuadas. Esto tenía que haberse hecho en pruebas automatizadas o directamente coger un grupo de gente para simular toda la carga que iban a tener en ese momento. No se hicieron y tuvieron justamente los problemas que les estoy mencionando. Okay. Entonces, recomendación. Las pruebas de aceptación tienen que tomarse en cuenta, como decimos, con el cliente en un ambiente muy similar al que van a tener en producción, tomando en cuenta todos esos factores, la parte de hardware, la parte de software, la parte de redes, en este caso es la conectividad. ¿Ok? Eso es muy importante que se tiene que hacer para poder generar un buen sistema. Bien, continuamos. Las pruebas de aceptación pueden producir información para evaluar la preparación del sistema para su implementación y uso por parte del cliente. ¿Ok? Fíjense cómo estaba diciendo que estas pruebas son parte del proceso. Todavía no se ha terminado, no se ha dado no se ha liberado la versión para que ya se vaya directamente a producción. Estamos haciendo pruebas justamente para verificar eso. Se pueden encontrar defectos durante las pruebas de aceptación, pero los defectos encontrados o a menudo no es un objetivo. Ojo, encontrar defectos no es realmente el objetivo, es encontrar un número significativo de defectos durante las pruebas de aceptación, que pueden ser considerados en algunos casos un riesgo importante del proyecto. Las pruebas de aceptación también pueden satisfacer requisitos o estándares legales o reglamentarios. ¿Ok? Las formas más comunes de las pruebas de aceptación incluyen las siguientes: pruebas de aceptación de usuario, pruebas de aceptación operativa, pruebas de aceptación contractual y reglamentaria, pruebas alfa y pruebas beta, justamente como mencionamos, ¿no? Bien, bien, ¿qué son las pruebas de aceptación de usuario? Las pruebas de aceptación de usuario del sistema se centran normalmente en validar la idoneidad para el uso del sistema por parte de usuarios previstos en un entorno operativo real o simulado. Para esto lo que se puede hacer y se sugiere hacer es tener prácticamente una copia completa de todos los datos que se manejan en la base de datos real que está en producción. Para esto lo que se hace es subir un respaldo lo más actualizado posible a este ambiente de pruebas para en ese ambiente realizar las pruebas que se quieren hacer. Ya en implementación mencionaremos cuáles son las metodologías específicas, pero estoy adelantando un poco. El objetivo principal es generar confianza en que los usuarios pueden utilizar el sistema para satisfacer sus necesidades, cumplir con los requisitos, realizar procesos comerciales con una dificultad y un costo y un riesgo mínimo, ¿no? Ahora, las pruebas de situación operativa. Las pruebas de situación del sistema por parte del personal de operaciones o administración del sistema se realizará mediante un turno de producción. Se centran en aspectos que pueden incluir los siguientes: prueba de respaldo y restauración, instalación y desinstalación y actualización del sistema, recuperación ante desastres, gestión de usuarios, tareas de mantenimiento, tareas de carga y migración de datos, verificaciones de vulnerabilidad de seguridad, pruebas de desempeño. ¿Ok? El principal objetivo de las pruebas de situación operativa es generar confianza en que los operadores o administradores del sistema pueden mantener el sistema funcionando correctamente para los usuarios del entorno operativo, incluso en condiciones excepcionales o difíciles. Bien, no se olviden que hace un ratito estábamos hablando del usuario como tal, el usuario que está manejando el sistema en cualquiera de los perfiles o puestos de trabajo que tiene. En este caso, las pruebas de situación operativa tienen que ver, en cambio, con los administradores. Los administradores tenemos que revisar, obviamente, tener una capacitación con ellos y luego ellos tienen que generar los procesos que se mencionaron en esta lista. Ellos realmente puedan manejar todos estos elementos de gestión para que cuando a ellos ya les toque manejar esto en la parte operativa normal, en tiempo real, pues ellos puedan realmente sustentar todas esas actividades ya independientemente del grupo de desarrollo o de la empresa de desarrollo de software. ¿Okay? Esa parte también es muy importante. Si el sistema no tiene una buena gestión administrativa, pues
a los operadores, a los programadores, los van a estar llamando cada rato y eso es una molestia para la empresa y para ellos, para nosotros también como empresa de desarrollo, ¿no? Tenemos la prueba de aceptación contractual y reglamentaria. En estas pruebas de aceptación contractual se realiza en función de los criterios de aceptación de un contrato para producir software desarrollado a la medida. Aquí revisa mucho con relación con lo que el contrato decía, lo que nosotros definimos en los requerimientos, los alcances que se propusieron en el proyecto, los objetivos que también se plantearon, y obviamente se va revisando que todos esos elementos estén dentro de los elementos que se habían sido entregados y incluso fechas de entrega y todas esas cosas, ¿no? Los criterios de aceptación deben definirse cuando las partes estén de acuerdo con el contrato. Las pruebas de aceptación contractual a menudo las realizan usuarios o probadores independientes. Las pruebas de aceptación reglamentaria se realizan en función de cualquier reglamentación que deba cumplirse, como las reglamentaciones gubernamentales, legales o de seguridad. Las pruebas de aceptación regulatoria a menudo las realizan usuarios o probadores independientes, a veces con los resultados atestiguados o auditados por agencias reguladoras. El principal objetivo de las pruebas de aceptación contractual y reglamentaria es generar confianza en que se ha logrado el cumplimiento contractual o reglamentario. Una cosa que se está faltando es decir aquí, es decir, cuando nosotros hacemos las pruebas, todas las pruebas de aceptación, de aceptación, incluidas las pruebas de aceptación contractual y reglamentaria, pues nosotros prácticamente, si hemos cumplido adecuadamente, ahí sí podemos dar por terminado la entrega del sistema. Antes de eso, no se puede. ¿Por qué? Nosotros para terminar un contrato tenemos que verificar que todo lo que estaba en el contrato del que se tenía que cumplir se ha cumplido como tal. Y por eso estas pruebas de aceptación contractual deben estar revisadas para poder dar por finiquitado esta realización del sistema, ¿no? Bien, ya habíamos hablado de las pruebas alfa y beta. Las pruebas alfa y beta suelen estar utilizadas por desarrolladores de software comercial listo para usar, que desean obtener comentarios de usuarios, clientes o operadores potenciales o existentes antes de que el producto de software se comercialice. Las pruebas de alfa se realizan en el sitio de la organización en desarrollo, no por el equipo de desarrollo, sino por clientes potenciales y existentes y o operadores de un equipo de prueba independiente. Las pruebas de beta las realiza clientes potenciales o existentes y o operadores en sus propias ubicaciones. Las pruebas beta pueden venir después de la prueba alfa o pueden ocurrir sin que haya ocurrido ninguna prueba alfa anterior. Uno de los objetivos de las pruebas alfa y beta es generar confianza entre los clientes potenciales o existentes y los operadores que se pueden usar el sistema en condiciones normales o cotidianas y en los entornos operativos para lograr los objetivos con un mínimo de dificultad, costo y riesgo. Otro objetivo puede ser la detección de defectos relacionados con las condiciones y los entornos en los que se utilizará el sistema, especialmente cuando estas condiciones y entornos sean difíciles de replicar por parte del equipo de desarrollo. Aquí quiero hacer una aclaración. Aquí le están llamando pruebas de alfa y beta. Ellos recordarán que yo les llamaba pruebas beta específicamente las que trabajamos con el cliente. Pero en esas pruebas beta que trabajamos con el cliente, yo les mencionaba que teníamos los dos niveles. Las pruebas de alfa las primeras alfa de primer orden y las pruebas de alfa de segundo orden, ¿ok? Entonces, en el primer nivel y el segundo nivel. Esas son las que se refieren aquí en pruebas alfa y beta. Pero recuerden que las pruebas alfa que yo estaba mencionándoles es justamente las que hacemos en la parte de producción. ¿Ok? ¿En cuál concepto vamos a manejar estas pruebas para los exámenes que nosotros vamos a tener en el curso? Pues en el que yo les estoy mencionando. Las pruebas alfa y beta que se mencionan en estas pruebas, en estas diapositivas, se refieren más a las pruebas beta de nivel 1 que a las pruebas beta de nivel 2. Por favor. Estas específicamente en las pruebas de aceptación son pruebas beta que se realizan con el cliente. ¿Ok? Esa aclaración nomás que quisiera mencionar. Bien, hasta aquí antes de pasar a la base de prueba, ¿tenemos alguna pregunta? Eso último no le entendí muy bien. ¿A qué se refería? A ver. Bien. Voy a detener un ratito esto. Voy a poner la pizarra. Bien, ustedes saben que según los autores que revisan en los diferentes libros, los autores que generan esos libros tienen ciertas formas y nomenclaturas para usar. Entonces recordemos teóricamente en la línea de tiempo. ¿Sí? Hasta aquí nosotros decimos que en este punto es cuando se finaliza el desarrollo. ¿Sí? Y aquí tenemos unas pruebitas que se acuerdan que aquí hacemos las pruebas, vamos a poner otros niveles. Las pruebas de componentes. Aquí hacemos las pruebas de integración. Y aquí tenemos las pruebas de sistema. ¿Quién hace esas pruebas? Pues justamente los desarrolladores, ¿cierto?
Eso habíamos mencionado. Para nosotros, estas van a ser pruebas alfa. ¿Ok? Las pruebas alfa. Todas estas que están antes del fin del desarrollo. ¿Ok? Estas pruebas que se van a hacer en este otro sector, vamos a llamarlas pruebas beta. Estas pruebas alfa se hacen en laboratorio, pongamos. Laboratorio de desarrollo. ¿Ya? Y esas pruebas beta van a ser ¿en dónde? Puede ser en los laboratorios. Pongámosle de producción. Laboratorio de producción, no en la base de datos de producción, sino en el laboratorio de producción. O sea, en las pruebas que ya tenemos con el cliente. ¿Ok? ¿Esto en dónde se hace? En el cliente. O con el cliente. Y esas pruebas de laboratorio de desarrollo, pues es en la empresa de desarrollo. ¿Ok? Eso es importante. Bien, para nosotros, estas pruebas son las pruebas alfa y las pruebas beta. ¿Qué estamos revisando en este fragmento del libro que estábamos revisando? Esta propuesta que nos hacían. Ellos nos dicen que aquí, en la prueba del cliente, ellos le llaman pruebas alfa y beta. Para nosotros aquí tenemos dos niveles. Las pruebas beta de primer nivel y las pruebas beta de segundo nivel. ¿Sí? Prueba beta de nivel 1, prioridad 1 y pruebas de prioridad 2. Eso es lo que nosotros estamos mencionando. En estas diapositivas ustedes ven que dice pruebas alfa y beta. ¿Sí? Para nosotros, esas pruebas alfa son las que ellos llaman aquí, mejor dicho, los que ellos llaman pruebas alfa, nosotros llamaremos beta de primer nivel, los que ellos llaman beta, nosotros llamaremos beta de segundo nivel. ¿Ok? Eso, como ustedes pueden ver, en algunos de los libros van a mencionarse de esta manera o de la forma como se está mencionando en el fragmento del libro que estamos revisando. ¿Ahí sí está más claro? Sí, Ok, si quieren capturar esto, hagan en este momento. Esto ya lo hicimos, si mal no recuerdo, digamos, esto es en tiempo, ¿no? Por si acaso me estoy olvidando. Esta tenía de tiempo. Capturen esto, por favor, chicos, si desean. Pero esto ya lo teníamos anteriormente también desarrollado. Voy a cerrar el pizarrón ahorita. ¿Ok? Nos vamos a las diapositivas. Bien. No sé si hay otra pregunta antes de continuar. ¿Ninguna? Ok. Bien. Como en todos los casos anteriores, nosotros necesitamos una base de pruebas, es decir, qué elementos necesitamos para poder realizar las pruebas. En este caso, nosotros necesitamos incluir, por ejemplo, los procesos comerciales, los requisitos de usuario de la empresa, las regulaciones, contratos legales o estándares, ¿no? Regulaciones pueden ser leyes, reglamentos o alguna cuestión que defina cómo tiene que funcionar ese sistema. Los casos de uso y las historias de usuario o historias de usuario. Los requerimientos del sistema. La documentación del sistema o del usuario. Los procedimientos de instalación. O en otras palabras, los procedimientos de instalación son los manuales de instalación o manuales administrativos también. Los informes de análisis de riesgos también son importantes, ¿no? Entonces son elementos que nosotros vamos a requerir para poder utilizar en las siguientes pruebas que vamos a realizar. Bien, además de como base de prueba para derivar casos de prueba, para pruebas de situación operativa, se pueden utilizar uno más de los siguientes productos de trabajo. Los procedimientos de copias de seguridad y restauración. Los procedimientos de recuperación de desastres. Los requisitos no funcionales. La documentación de operaciones. Las instrucciones de implementación e instalación. Los objetivos de desempeño. Los paquetes de base de datos. Las normas o regulaciones de seguridad. Todos esos elementos, como decimos, son elementos que se requieren para poder hacer las pruebas, ¿no? En este caso, las pruebas de aceptación operativa. Bien. ¿Cuáles son los objetos de prueba típicos que vamos a utilizar? O que sobre los cuales vamos a probar. Tenemos, por ejemplo, el sistema bajo prueba, es decir, todo el sistema va a ponerse a prueba. La configuración del sistema y los datos de configuración. Eso se deben probar también. Los procesos comerciales para un sistema completamente integrado. Los sistemas de recuperación y sitios calientes. Es decir, para pruebas de continuidad del negocio y recuperación de desastres. Esos sistemas de recuperación y sitios calientes son aquellos elementos que nos van a permitir definir cuáles son los pasos que se deben dar en el momento que una amenaza se materialice y obviamente vamos a poder responder a esa amenaza con alguna
alguna receta, digamos, entre comillas, o serie de pasos que nos permitan resolver el problema que nosotros hemos caído en un momento determinado. ¿Ok? Necesitamos también probar los procesos operativos y de mantenimiento, los formularios que se están utilizando en el sistema, los informes que salen del sistema, los datos de producción existentes y convertidos. Cuando se refieren a convertidos son aquellos datos que han sido importados o que han sido migrados de una base de datos anterior operacional a la base de datos nueva que se van a utilizar. ¿Okay? Todos esos elementos son importantes. Recuerden que todo esto también se genera en el laboratorio de pruebas con el cliente. Es decir, en un esquema donde se arma un ambiente muy similar al que se va a tener en producción. Esa parte es importante reconocerlo y identificarlo. No podemos cometer el error de hacer las pruebas en nuestro mismo laboratorio de desarrollo. Eso es muy importante. No tener esos errores, ¿no? Bueno, eso también lo iremos verificando cuando ya entremos a la parte de implantación, ¿no? Ahí seremos mucho más cautos en ese sentido. Bien, ¿qué defectos y fallas típicas vamos a encontrar aquí? Pues aquí vamos a encontrar, por ejemplo, los flujos de trabajo que no cumplen con los requisitos del usuario o de la empresa, reglas comerciales que no se implementaron correctamente, que el sistema no satisface los requisitos contractuales o reglamentarios, que nos falta alguna cosa, etcétera. A veces lo extra a veces no causa problema, pero lo que ha faltado sí, obviamente. Los fallos no funcionales como vulnerabilidad de seguridad, eficiencia de rendimiento inadecuada, bajo cargas elevadas o funcionamiento incorrecto de una plataforma compatible. Ok. Estos son los defectos de fallas físicas que mencionábamos, ¿no? Típicos, perdón. Ahora, aquí también tenemos ciertos elementos que tenemos que saber quiénes tienen que hacer cierto tipo de cosas. Ok, las pruebas de aceptación suelen ser responsabilidad de los clientes, usuarios comerciales, propietarios de productos u operadores del sistema. Y también pueden participar otras partes interesadas. Las pruebas de aceptación a menudo se consideran el último nivel de prueba de un ciclo de vida de desarrollo secuencial, pero también pueden ocurrir en otros momentos. Por ejemplo, las pruebas de aceptación de un producto de software puede ocurrir cuando está instalado o integrado. Las pruebas de aceptación de una nueva mejora funcional pueden ocurrir antes de las pruebas del sistema. Eso es algo también importante, ¿no? Y también dependiendo de la metodología. Hay metodologías de desarrollo que de pronto son desarrollo rápido, en los cuales, por ejemplo, como ustedes recordarán, las pruebas de sistema y las pruebas de aceptación son bastante similares, como habíamos mencionado anteriormente. Entonces, a veces se fusionan las dos. Menciono específicamente en los desarrollos rápidos, justamente por ahorrar tiempo. Son bastante similares, pero cuando se hacen pruebas, se toman los datos que se tiene del laboratorio del cliente y sobre esos datos se hace la prueba con la presencia también del cliente o unos representantes de los clientes de las áreas que se están probando. ¿Para qué? Como digo, para resumir en una sola prueba las dos, la de sistema y de aceptación. ¿Ok? Eso es importante también que lo tengan en consideración. En el desarrollo iterativo, los equipos de proyecto pueden emplear varias formas de pruebas de aceptación durante y al final de cada iteración, como las que se centran en verificar una nueva función con sus criterios de aceptación y las que se centran en validar que una nueva función satisface las necesidades de los usuarios. Es prácticamente lo que acabo de mencionar. Además, las pruebas de alfabeto pueden ocurrir ya sea al final de cada iteración, después de la finalización de cada iteración o después de una serie de iteraciones. Las pruebas de aceptación de usuario, las pruebas de aceptación operativa, las pruebas de aceptación reglamentaria y las pruebas de aceptación contractual también pueden ocurrir ya sea al final de cada iteración, después de la finalización de cada iteración o después de una serie de iteraciones. ¿De qué depende? Pues justamente depende de qué tan completo sean los procesos que estamos programando. Si nosotros, por ejemplo, hacemos una iteración, cogemos y generamos una parte de un módulo y luego en la siguiente iteración hacemos la otra parte, pues la prueba al final de aceptación debería ser aquella que nos permita probar la integración de esos módulos y la funcionalidad que se está implementando. De tal forma que de esta manera ya vamos a probar que tal módulo realmente corresponde a lo que el cliente va a requerir y obviamente de esa manera podemos decir que estamos avanzando en la parte contractual y decimos, ven, en la parte contractual estamos cubriendo estas partes, está cubriendo con lo demás. No sé si me explico ahí. Pues vamos avanzando poco a poco, pero vamos avanzando cubriendo todos los requerimientos que el sistema había declarado al inicio. Un tipo de prueba es un grupo de actividades de prueba destinadas para probar características específicas de un sistema de software o una parte del sistema, en función de objetivos de prueba específicos. Dichos objetivos pueden incluir
evaluar las características de calidad funcional como integridad, corrección y adecuación. Evaluar características de calidad no funcionales como confiabilidad, eficiencia de desempeño, seguridad, compatibilidad y usabilidad. Evaluar si la estructura o arquitectura del componente o sistema es correcta, completa y según lo especificado. Evaluar los efectos de los cambios, como confirmar que los defectos se han solucionado, que son llamadas pruebas de confirmación, y pueden buscar cambios no intencionales en el comportamiento que resulten en cambios en el software o en el entorno. Se llaman pruebas de regresión. Listo, chicos. Hasta aquí alguna pregunta. No, Inge, ninguna. No se olvidan lo que les decía hace un rato, ¿no? Esta parte de las pruebas de aceptación tiene que ver mucho con la parte de las pruebas de sistema, pero tiene algunos elementos adicionales, como son la parte administrativa y la parte contractual, ¿no? Bien. Aquí tenemos, vamos a hablar ahorita, ya hemos hablado de las pruebas en sí, pero voy a adelantarles un poquito sobre qué herramientas podemos utilizar para las pruebas de software, ¿ok? Las herramientas que nosotros podemos encontrar aquí, ¿sí? Pueden ser de diferente tipo. Hay varias herramientas para pruebas que se pueden encontrar de manera gratuita o también de forma privativa. Nosotros vamos a generar un listado, bueno, vamos a pasar un listado, ya van a ver en la siguiente diapositiva, que pues, mencionamos algunos de los más importantes. Podemos dividirlas en las siguientes categorías. Pueden ser herramientas de gestión de pruebas, herramientas para pruebas funcionales y herramientas para pruebas de carga y rendimiento. Por ejemplo, tenemos en herramientas open source las siguientes, ¿no? Para gestión de pruebas tenemos Buxila Texcopia, Fitness, GaManager, Gabook, RTH, Salomé, Squash, Test Environment Kit, TestLink, TestiTool, XQual Studio, RadiTestDir, Data Generator. Para pruebas funcionales podemos utilizar Selenium, SwabUI, Watir, Watin, Capedit, Canu, Solex, Imprimatur, Samie, ITP, Web y WebInject, ¿no? Y para pruebas de carga y rendimiento podemos utilizar, por ejemplo, Fungload, FWPTT, LoadUI y JMeter. ¿Ok? Estas de las que mencioné son pruebas, son herramientas de tipo gratuito. También tenemos herramientas comerciales. Estas tienen ya un costo para poder utilizarlas, ¿no? Aunque hay versiones de prueba que pueden utilizarlas, pero dura muy poco. Tenemos, por ejemplo, HP Quality Center, QA Complete, QA Book, T-Plan Professional, Smarts, QAS Test, QAS.test, Practice Test, Spira Test, TestLog, AppTest Manager, Zephyr. Para las pruebas funcionales podemos utilizar QTest Pro, Rational Book, Robot, perdón, SAI, RobTest, SwapTest, Test Complete, QA Wizard, Squish, VTest, Internet Macros, ¿no? Para las pruebas de carga y rendimiento podemos utilizar HP Load Runner, LoadStorm, NetLoad, WebLoad Professional, Forecast, ANTS Advanced, Web Server Stress Tool, perdón, Load Impact. ¿Ok? Y hay algunas herramientas que integran algunas de estas diferentes tipos de pruebas. Por ejemplo, tenemos en las herramientas entre herramientas de todo uno, tenemos Test Studio. ¿Ok? Para herramientas de pruebas sobre teléfonos móviles, por ejemplo, tenemos TestDroid, que me imagino que esos ya han utilizado. Y aparte, tenemos un enlace para herramientas de pruebas. Esta herramienta, este enlace, ustedes lo pueden abrir desde las diapositivas que ya se descargaron y todas las anteriores que se han ido mencionando, entre las gratuitas y las de pago, que son comerciales, pues ustedes, dentro de los diferentes enlaces que ustedes han visto que están en el listito, pues son enlaces que ustedes dan un clic y pueden abrir las páginas web de esas herramientas. ¿Ok? Entonces sí les sugiero que lo revisen, que lo tengan en consideración. Ya vamos a hablar sobre qué actividad vamos a hacer con estas herramientas. Pero bueno, permítanme un ratito, por favor. Disculpen, algo pensé que estaba pasando por acá. Bueno, hasta aquí, ¿qué es lo que hemos revisado, chicos? Pues hemos revisado las pruebas de sistema, que nos faltaba, como decía, la aplicación de las pruebas de sistema que ustedes me tienen que entregar para este jueves, para
de este jueves en 8, necesito que ustedes me ayuden a definir la planificación y la ejecución de las pruebas de aceptación de sus sistemas. Ok, no se olviden que tenemos que probar algunas otras cosas que estaban mencionándose ahí. Y eso tendríamos hasta la siguiente semana. Ok, iba a mandar algún trabajito más, pero eso creo que lo voy a dejar para enero. La siguiente semana les explicaré cuál es, con el uso de las herramientas que les mencioné de pruebas, pero por el momento vamos a quedar ahí. Ok, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, chicos? Yo creo que fue mucha información que estamos un poquito quedados todavía. Ok, vamos a hacer lo siguiente. Esta hora que nos sigue, ¿sí? Hasta las 6 de la tarde, vamos a trabajar en la ejecución de las pruebas de sistemas, ¿ok? De lo que salgan de aquí, ustedes van a encontrar algunas novedades y algunas dudas de cómo vamos a aplicar esto que se están probando en la parte de las pruebas de aceptación. Entonces, recuerden, ustedes trabajan ahora, para el jueves me entregan, seguramente vamos a encontrar algunas dudas de esto, de cómo aplicarlo luego a las pruebas de aceptación. Me llaman si desean ahorita, para si tienen algún problema, les voy explicando. El día jueves vamos ya a tratar de avanzar también en las pruebas de aceptación, ¿ok? Habrán otras preguntas que seguirán saliendo, yo les voy respondiendo y vamos a ir avanzando de esa manera. Pero necesitamos que sean bastante prácticos, chicos. Traten de ser, como les decía el otro día, aquí no es cuestión de que me entreguen una prueba por entregar un documento de pruebas. Necesito que traten de ejecutar las pruebas que ustedes están proponiendo, porque en el momento que tratan de hacerlo van a encontrarse con algunas dificultades para decir, bueno, ¿y esto cómo hago? ¿Cómo apruebo esto? Pues ahí me llaman y les voy aclarando. Lo que necesito ahora es que justamente esos pequeños errores o dudas que podemos ir teniendo, me comenten para irles dando la explicación. De esta manera, cuando a ustedes ya les toque hacer en la vida práctica, en la vida profesional, esas pruebas, pues ustedes ya van a tener cómo irles solucionando esos mismos problemas o dudas que van a después salir posteriormente en la vida profesional, ¿ok? Así es que quiero que trabajen de esa manera, chicos. Por favor, traten de ejecutar las pruebas. No solamente entreguen alguna documento de ejecución. Vean, sean sinceros. Ustedes a lo mejor me pueden pasar directamente los resultados y yo no tendría cómo comprobarlos porque no tengo los documentos para hacerlo. Pero ustedes, en cambio, se van a perder la oportunidad de encontrar los problemitas que también van a encontrarse después cuando estén haciendo las cosas en la vida práctica profesional. No se pierdan eso. ¿Ok? No se pierdan eso. Traten de hacerlas. Dense el tiempito para hacerlo, chicos. Va a ser de mucho mejor provecho que solamente por entregar un trabajo. ¿Ok? Así es que denme un tiempito. No sé si hay alguna pregunta antes de pasar a las salas. ¿Y No sé. como qué dificultades me podría encontrar? No saber cómo ejecutar ciertos procesos, ciertas pruebas de lo que se tiene que probar. Por ejemplo, recuerden que para las pruebas de sistema, nosotros probamos prácticamente el sistema como tal. Pero si yo tengo las pruebas de aceptación, que son bastante parecidas del sistema, una pregunta sería, bueno, y recuerden que tenemos también la parte de los componentes no funcionales. ¿Cómo pruebo yo, por ejemplo, a lo mejor son unas cosas que a veces nos complicamos, cómo pruebo yo, por ejemplo, la recuperación de fallos de un sistema? ¿Cómo apruebo yo, por ejemplo, la velocidad de respuesta? ¿O cómo verifico yo la capacidad de reponerse ante fallos de remisión? ¿Cómo pruebo yo la capacidad de realmente el sistema es confiable o no es confiable? Entonces ahí hay algunas preguntas que seguramente les van a ir saliendo. Yo espero que obviamente ustedes tratan de responderse para saber cómo hacen las pruebas. Pero obviamente, si tienen dificultades, eso también depende de cada sistema, de cómo se está planificado, cómo esté constituido y las herramientas de base sobre las cuales se está desarrollando esto, como por ejemplo qué base de datos, qué lenguaje, pues algunas cosas de esas también van a ir cambiando. ¿Ok? Entonces, ahí iremos respondiendo esas preguntitas. Ya son cuestiones que ustedes van a ir encontrando en el momento que generan los ejercicios, ¿ok? Por eso les digo que es importante que ustedes vayan probando. Ustedes ahí van a encontrar dudas y voy a tratar de ayudarles a resolver.
Ok. No sé si tienen otra pregunta, chicos. ¿Aló? Bueno, ya veremos ahí. Me avisan nomás cualquier cosa, ¿no? Ahora estoy creando los grupos. Permítanme un ratito. Una cuestión adicional, chicos. En este parcial yo no tomé en cuenta mucho la asistencia, por la situación en la que estamos, ¿no? Pero ya van algunos compañeros profesores que están comentando que muchas personas dejan conectado la, la, ¿cómo es? La computadora a la sesión y no participan o no se encuentran. Entonces, o a veces simplemente se conectan durante un rato y luego se desconectan. Aquí quiero comentarles algo. Yo voy a hacer revisiones durante el transcurso del día, los empleos de las horas que nos corresponde de clases. Voy a verificar si seguimos manteniendo el mismo número de personas o si es que van disminuyendo. Y si es que es así, pues obviamente tomaré las listas, si es que es necesario al final también, para verificar quiénes están asistiendo, quiénes no están asistiendo. Le voy a comentar algo. No es de mi agrado hacer eso. Sí, no es de mi agrado porque yo creo que las personas que quieren aprender están en clases y las que no, o tienen algún problema, pues no vienen. Pero obviamente tienen que igualarse después. Yo creo que las personas que les interesa vienen a estar aquí en clases, punto. Pero lastimosamente, por cuestiones reglamentarias, nos toca cumplir esto, ¿ok? Así es que eso les aviso, voy a tener un mayor control de asistencia también. Listo, chicos. Están habilitadas las salas en este instante. Por favor, ingresen a las mismas, comiencen a trabajar y no se olviden que la idea de ahorita es que comiencen a trabajar en la ejecución de las pruebas de sistema y cualquier duda me avisa. ¿Ok?